Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a este curso de Interculturalidad en Salud, difundido a través de la plataforma del CIESAVI. Estamos muy contentos de poder participar con ustedes, compartir pues estas experiencias que se han venido implementando a lo largo de estos últimos años hacia el Sistema Nacional de Salud y con un reto enorme de generar una perspectiva diferente respecto a la salud, respecto a la relación con los usuarios y las usuarias, que en la reformulación que se está haciendo a los sistemas de salud, valga la redundancia, es muy interesante esta apertura hacia otras visiones de la salud. Esta visión convencional, tradicional, estructurada y formalizada, implementada en nuestro sistema de vida, pues está teniendo cambios muy interesantes, producto de la presión de la sociedad en general, producto de nuevas evidencias respecto a las necesidades de la población, producto de una nueva reconfiguración de los sistemas de información que nos permiten observar lo que está ocurriendo en otros lados, en otras latitudes, y poder comparar lo que ocurre allá con nuestra cotidianidad. Entonces, en ese sentido, el tema de la salud intercultural se vino implementando, ya lo mencionábamos en el módulo 1 la primera experiencia que tuvimos para este curso, respecto a una relación en una sociedad pluriétnica y multicultural como es nuestra sociedad mexicana. Hicimos un abordaje histórico respecto a esta caracterización que nos hace a los mexicanos ser lo que somos, un cúmulo de mestizaje, producto de un proceso histórico que nos determina incluso en esta congregación de países que lo podríamos visualizar así, México como un conjunto de territorios, de regiones, delimitados políticamente, pero también geográficamente, que separa y que le da características culturales a la población que se encuentra más hacia el centro-sur, a la gente que vive en la península de Yucatán, por ejemplo, a la gente que vive hacia el centro del país y que provoca diferencias en la forma de vida, en la forma de comportarnos, hasta en la forma de hablar. O sea, cómo los aspectos ambientales, territoriales, pues van moldeando estas formas de ser de las personas, las familias, las comunidades y las poblaciones en general. Y pues también a la gente que vive hacia el norte del país, que tiene un contexto diferente, que tiene una forma de vida diferente y que además pues todos estos cúmulos de poblaciones y personas, de familias, de niños, de adultos, de jóvenes, pues siendo también influidos por los medios de comunicación masiva, por el internet, que reconfiguran nuevos patrones, nuevas formas de comunicación, nuevas formas de interrelacionarnos. Entonces, pues con esta información, con esta herramienta maravillosa que es el internet, pues tratamos de hacer un acercamiento a la gente que forma parte del Sistema Nacional de Salud, y aquí vamos a hablar de este tema, decía yo, innovador, aunque tiene algunos años implementándose, porque va a contracorriente de las formas convencionales de organizar y estructurar el sistema de salud. O sea, la enseñanza es básicamente estructurada sobre ciertos patrones, teorías, modelos, organizada bajo una metodología científica, la ciencia siempre como un elemento de armonización estructural en todas nuestras ideas para pues determinar qué es verdad y qué no es verdad, pero tiene un hueco enorme, que es el hecho de que lo que no aparezca que cabe en el método científico queda automáticamente excluido o descalificado. Y el problema es que la ciencia no ha tenido tampoco todas las herramientas en su momento para poder explicar algunos otros fenómenos, algunas otras relaciones sociales que de repente no entran en el marco conceptual de los científicos, de los investigadores, de la gente que vive en un cierto condicionamiento teórico para poder abordar. Y es recientemente que a través de esta herramienta de la interculturalidad que nos vamos acercando a unas herramientas diferentes para hacer este abordaje de otras visiones de la salud. Medio hablábamos porque queremos ir profundizando poco a poco
del concepto de cosmovisión, de la visión del mundo que tienen muchos pueblos originarios, y reitero la diferencia, indígenas, originarios, es un símil que estamos ocupando aquí para hablar de la población que es originaria de nuestro territorio, que genera, y hay muchos grupos étnicos y lenguas que se hablan y que genera identidades diferentes, de los que oficialmente pues existen 68 diferentes, hablando con base a las lenguas que hablan, ¿no? 68 lenguas indígenas reconocidas, un tanto igual de poblaciones, aunque sabemos que existen mucho más poblaciones que tienen o se autodenominan desde su lengua indígena con otras identidades. Aquí quiero hacer un ligero alto, porque de repente pareciera que la interculturalidad se aplica a los pueblos indígenas y no necesariamente esa es la perspectiva que estamos manejando. Queremos dilucidar el concepto, queremos plantearlo como una herramienta y más bien como un proceso de interrelaciones entre grupos humanos. Entre culturas, interculturalidad, son relaciones entre culturas, entre personas, entre grupos de atención, entre poblaciones que piensan diferente, con identidades diferentes, pero de las cuales se establece un piso parejo de comunicación para que todos tengamos las mismas oportunidades en estos diálogos interculturales. O sea, a veces no hay la oportunidad de dialogar con el mismo idioma o la misma lengua y empieza el primer problema. Pero si se establece este piso horizontal, una actitud de respeto, segundo punto del piso parejo, horizontalidad, respeto y escucha, entonces empezamos a tratar de acercarnos a través de puentes conceptuales, qué es lo que quiere decir el otro o la otra, o los otros y las otras, y de los cuales yo tengo elementos para ir comprendiendo, acercar ideas nuevas que puedan enriquecer esta relación. Entonces, la relación intercultural es la relación entre culturas diferentes, entre poblaciones culturalmente diferentes, entre poblaciones aparentemente diferentes. Puede existir relaciones interculturales a partir de que un grupo de personas, aunque hablemos la misma lengua, tengamos una formación cultural diferente. Entonces, vamos a buscar la forma de establecer estos diálogos horizontales, respetuosos, buscando puentes de comunicación con esos otros u otras, a partir del respeto, para poder establecer una apropiación de ideas, un compartir unos y otros estas nuevas ideas y tener un enriquecimiento mutuo con una perspectiva más amplia, más global sobre un problema, una situación específica. Entonces, bajo esta visión intercultural participativa, esta visión intercultural rica en matices, rica en innovaciones, pues es que se establece esta propuesta de que una vez comprendido nuestra visión cultural, nos vamos a ir acercando hacia la visión de otros sistemas de atención a la salud, como la medicina institucional o la medicina oficial. Algunos médicos tradicionales indígenas le llaman la de bata blanca, otros le llaman la medicina científica, pero además de eso existen en nuestro marco legal, ya en nuestra ley de salud, el reconocimiento explícito a la medicina tradicional indígena y también existen todavía en proceso de consolidar una estrategia institucional para el reconocimiento, validación y la inclusión y fortalecimiento de nuestro sistema de salud con otros modelos clínicos terapéuticos y de fortalecimiento de la salud. Lo que la Organización Mundial de la Salud le llama medicinas alternativas, complementarias, paralelas, no convencionales, y que muchos investigadores y practicantes y profesionales de estas medicinas miran de manera global bajo el concepto de medicinas integrativas. Entonces, pues es lo que vamos a ver el día de hoy, la tarde de hoy, la noche de hoy, la mañana de hoy, dependiendo a qué hora estén ustedes visualizando esta grabación, pero que ojalá les sea de interés y pues de complemento a su formación y su práctica
en el Sistema Nacional de Salud. Bienvenidos a este curso, al segundo módulo del curso de interculturalidad en salud. Vamos a continuar entonces con esta propuesta. La Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural, responsable de proponer esta apertura, estamos con la intención, pues, de posicionar estas estrategias en la oferta institucional. Reiteraba que solo existen 4 medicinas oficialmente reconocidas en nuestro país. Está la medicina oficial, científica, institucional. Está la medicina tradicional indígena, que fue incluida en nuestro Sistema Nacional de Salud, en la Ley General de Salud, a partir del año 2006. El artículo 6, fracción 6 bis de nuestra Ley General de Salud, establece que es un objetivo del Sistema Nacional de Salud promover el conocimiento y desarrollo de la medicina tradicional indígena y su práctica en condiciones adecuadas. Así lo establece, y entonces eso da cabida en un párrafo muy pequeño al reconocimiento que la medicina tradicional de salud debe ser abordada, entendida, investigada, promovida, porque es una práctica curativa de los pueblos indígenas que a su vez están reconocidos su presencia, su cultura, su identidad en nuestra Constitución, en el artículo 2. Entonces, nuestra propuesta es una visión acorde con las recomendaciones internacionales sobre el respeto y promoción de los derechos humanos. Y fíjense que este reconocimiento constitucional que mencionaba tiene su base también en los acuerdos que nuestro gobierno de México ha firmado para la protección y el respeto a diferentes poblaciones. Entre ellos, fíjense, está el artículo, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el artículo 24 en relación con la medicina tradicional, pero pues estos artículos internacionales que nuestro gobierno suscribió a partir de una reforma que se da a la Constitución, a la propia Constitución, y se establece la inclusión y ampliación de los alcances del artículo 1 en relación con los derechos humanos, pues se concluye que todos los elementos, todos los acuerdos que forman parte de este marco de promoción de los derechos humanos entran como si estuvieran en la Constitución. Dicen los juristas, un bloque de constitucionalidad. Entonces, aunque no esté en nuestra Constitución, pues están en los convenios internacionales. El convenio 169 de la OIT entra, pues, a formar parte de este bloque de constitucionalidad. Dice nuestra guía, que están ustedes visualizando en la pantalla, por esta razón se ha desarrollado el curso en línea Interculturalidad, con la finalidad de ofrecer una mirada transformadora de la relación con los usuarios de los servicios de salud. Fíjese, esto de transformación, pues habla de que nosotros tenemos que establecer a partir de esta propuesta el conocimiento de que estamos en un país pluriétnico, multicultural, producto de una mezcla histórica de una población originaria, de población que llega a través de migraciones, de exploración y conquista, la población europea, española, que se mezcla con la población mexicana, con la llegada también de población africana a nuestro territorio, y que producto de estas interacciones sociales, pues hay una mezcla y hay características físicas, fenotípicas de nuestra población diferentes. Personas con color de piel más oscuro, algunos más claros, con color de piel diferentes, con el uso de la lengua de otras latitudes, con mezcla y creación de nuevos modelos de comunicación lingüística producto de estas interacciones, ¿no? Y habrá palabras que se entremezclan con el español provenientes de las lenguas africanas y otras provenientes del inglés, de Estados Unidos, de la llegada de ingleses también a su territorio. En esta mezcla tan grande, tan enorme, pues tendremos que construir modelos interculturales. Cuando se habla de interculturalidad, pues se habla de respetuosos, a diferencia de los modelos transculturales, donde se nos impuso durante mucho tiempo, pues modelos de convivencia, de cocina, de alimentación, en fin. Entonces, estamos en una etapa de apertura, de conocimiento, y donde estamos convencidos que la interculturalidad puede ser una herramienta para este cambio en las relaciones con las personas. Dice, este curso pretende apoyar
con sus propuestas a que todas y todos los habitantes del país puedan recibir atención en su salud con base a los principios de participación social, competencia técnica, calidad médica, pertinencia cultural, derecho a la no discriminación y trato digno y humano. Entonces, pues ojalá estos elementos que vamos a compartir o que estamos compartiendo ya, pues les ayuden a establecer esta propuesta. El objetivo de nuestro módulo 2 es el siguiente: que las y los participantes identifiquen diferentes prácticas médicas y terapéuticas reconocidas en el marco legal de México, algunas provenientes de sistemas de salud diferentes a la medicina alopática y que son utilizadas de forma complementaria y o alternativa por la población, reconociendo el marco ideológico que los fundamenta, identificando también las características, diferencias y similitudes entre ellos. Fíjese, este texto que ponemos como objetivo, pues plantea de entrada que nuestro sistema de salud biomédico es el modelo formal, es el modelo que rige, que está ahí, y que las demás medicinas pues son complementarias. Por eso ese concepto de medicinas complementarias, porque nuestro sistema aporta esta visión científica, alopática, de bata blanca, y todas las demás medicinas que sabemos, porque a lo largo de nuestra vida nos ha tocado interactuar con estos profesionales o prácticos, o ante un problema de salud que no refiere la medicina científica, la gente acude a otras medicinas. O incluso cuando sucede que la población acude a una unidad de salud y no hay personal, o está cerrada, o no existe medicamentos, entonces la gente va, o por producto de estas experiencias, tradicionalmente, pues es lo que sucedía, que la gente iba a las unidades de salud y al ver estas ausencias, estas insuficiencias, pues prefería buscar en su comunidad, con sus vecinos, el curadero, la gente que tuviera conocimientos de herbolaria y atenderse a sus síntomas con esta situación. Ya cuando el problema era mayúsculo, pues entonces buscar el apoyo del sistema oficial de salud. Entonces, vamos a buscar esta propuesta, vamos a socializarla, que las y los participantes identifiquen diferentes prácticas médicas que están reconocidas en su sistema de salud. ¿Cuál decía yo que eran las que están reconocidas? Pues la medicina científica, la medicina tradicional indígena que tiene soporte en nuestra Ley General de Salud, artículo 6, fracción 6 bis, y también otras medicinas como la quiropraxia, como la acupuntura y la homeopatía, de las cuales estas dos últimas existe una norma oficial mexicana para la práctica de la acupuntura y métodos relacionados, así se llama el documento que les da soporte. De ahí en fuera, todas las prácticas terapéuticas que se realizan en México y que la Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural pues logró, vía una encuesta, establecer en más de 129 prácticas diferentes, pues fíjense que esas no están en el marco legal. Esas no tienen un reconocimiento formal como para entrar en nuestro sistema de salud, y esto no significa que estén descalificadas a priori. O sea, no eres científica, no te reconozco, ya no sirves. Pues no. Hay una intención, pues, de acercarnos a través de generar un modelo de validación que pueda dar apertura de una manera respetuosa, participativa, para poder acercar estas prácticas y aplicar algunos criterios que permitan saber si estas prácticas pueden ser incluidas, ¿no? Esta propuesta está en construcción, está en socialización, pero yo les adelanto algunos criterios para el acercamiento, incluso que pueden utilizar de primera mano con las medicinas complementarias. Uno es seguridad, que estas medicinas sean seguras, que no ocasionen algún riesgo para la salud. Dos, eficacia comprobada, que lo que curen o lo que dicen curar, pues tenga ese resultado. Seguridad, eficacia comprobada, adherencia a normas éticas y profesionales y aceptabilidad social. O sea, que la comunidad los acepte, que reconozca que la gente que practica estas medicinas pues tienen este reconocimiento comunitario. Hablar de normas éticas y profesionales, costo-efectividad, nos faltaba ese comentario,
es otro de los elementos que una medicina que pretenda curar alguna enfermedad o coadyuvar al restablecimiento de la salud, pues no te esté cobrando una cantidad tremenda por lo que dice curar, al grado que la gente pues tenga estos gastos catastróficos o que generan algún posible fraude, ¿no? Entonces tiene que tener calidad, seguridad, costo-efectividad, adherencia a normas éticas y profesionales y aceptabilidad social. Pues estamos ya en el terreno de las medicinas alternativas, complementarias, paralelas, no convencionales. Cada sociedad va conformando su cosmovisión a partir del desarrollo de los sistemas ideológicos que quedan establecidos como resultado de las relaciones que cada grupo social establece con él. Entonces, fíjense, vamos a entender que las sociedades a lo largo de la historia pues tratan de entender cómo surge el cielo, cómo surge el sol, cómo surge la luna, por qué la gente muere, por qué la gente vive, y empieza a generar y se empiezan a perpetuar marcos de referencia que le dan forma a través de estos procesos culturales. Y en la antropología a esta visión de manera amplia le llaman cosmovisión. De ahí que exista una vasta diversidad de sistemas ideológicos, porque estas cosmovisiones forman parte de construcciones más amplias que entre una cosmovisión que da sustento a sistemas de entendimiento sobre la salud, la enfermedad, otro sistema de entendimiento sobre la alimentación, otro sistema de entendimiento sobre la vida y la muerte. O sea, los diferentes sistemas que son conjuntos articulados de ideas, pues van a interactuar y entre todos van a dar una propuesta, una cosmovisión. Que abordan estas cosmovisiones el proceso de salud-enfermedad desde perspectivas diferentes. Entonces, ¿por qué la gente se enferma? Pues bajo la visión científica, pues una enfermedad diarreica, hay un paradigma central, hay un punto en el cual nos basamos para poder hacer un diagnóstico, una intervención. Es este paradigma de la existencia de organismos microscópicos, de los microbios. Entonces, a partir de ahí, lo que hacemos es contrarrestar estas enfermedades para volver a la homeostasis, al equilibrio de nuestro sistema como un cuerpo, a partir de la utilización de medicamentos, ¿no? Entonces, si nos enfermamos del estómago, pues hay antidiarreicos, antiinflamatorios, anti, ¿no? O sea, estamos en un proceso donde utilizamos el conocimiento científico, la anatomía, la fisiología, para, con un medicamento, contrarrestar los efectos perniciosos de una situación. De tal manera que entre estos se puedan identificar diferencias relacionadas con la denominación de las enfermedades, del proceso de diagnóstico de las enfermedades y métodos terapéuticos para abordar estas mismas, ¿no? Incluso en la propia concepción sobre la salud, la enfermedad, el dolor, la vida y la muerte. Entonces, vean la imagen que está ahí, es un terapeuta que está haciendo un vendaje hacia una persona que está teniendo algún problema, y es en estas visiones pues también la posibilidad que esté utilizando algún tipo de cataplasma, alguna planta que ayude a la desinflamación, y con ciertas técnicas que han ido desarrollando o que fueron desarrollando a partir de sus propios recursos y de sus propias cosmovisiones. Quiero yo hacer un comentario, por ejemplo, hablando de la cosmovisión, ocurría en las poblaciones prehispánicas, y en el centro de México es esta anécdota, esta situación que voy a comentar, que el tema, la situación, la condición de los niños con el paladar hendido, que tienen un problema de salud visible que afecta a nivel de la cara, pues en las cosmovisiones de los pueblos mesoamericanos había una explicación. Por ejemplo, ellos entendían lo frío como lo que está de nuestro nivel hacia abajo y lo caliente lo que está por arriba. Entonces, todas las plantas, minerales, animales que están debajo de la tierra son fríos y lo que está arriba de la tierra son calientes. Entonces, hay una leyenda que se llama la leyenda del sol, la creación del sol,
este investigador que recién falleció, Miguel León Portilla, tiene una publicación que se llama La religión de los mexicas, y ahí platica o comenta cómo cuando se crea el sol, previamente reunidos en Teotihuacán, los dioses pues hacen una gran ceremonia o pretenden hacer una ceremonia para construir este sol de movimiento, este sol de luz, y entonces para eso necesitaban hacer un sacrificio, pues arrojar, en este caso una propuesta, a un joven fuerte para que pudiera ser arrojado en la hoguera y de ahí emergiera un sol. Entonces, uno dice León Portilla, uno de los dioses, el Bubocito, viendo que al joven que habían seleccionado era temeroso, era medroso, pues piensan, vamos a hacer la ceremonia, si esta persona no se quiere lanzar sobre la hoguera, me voy a lanzar yo. El bubocito, decían, es el de las pústulas, el de en el cuerpo. Entonces, se hace la ceremonia, se prepara al joven que se va a lanzar para que emerja el sol, y cuando le toca su turno de lanzarse, pues se arrepiente, no lo hace. Y el bubocito, que ya estaba en el entendido de esta acción, pues lo que hace es arrojarse él. Dice el texto, el joven lleno de vergüenza se arroja detrás de él y a partir de ahí emergen dos soles. Los dioses, al tener esta cantidad de soles, dicen, bueno, pues no nos conviene que haya dos soles, necesitamos solo uno. ¿Cómo haremos para enfriar uno de los soles? Porque pues, es demasiado calor, demasiada luz. Entonces pensaron, pues vamos a utilizar un animal de naturaleza fría, y buscaron de la tierra hacia abajo un animal frío. ¿Qué encontraron? Pues que estaban los conejos. Los conejos están en madriguera, están debajo de la tierra y por esa situación son fríos. Tomaron un conejo, lo lanzan hacia uno de los soles y hasta que le atinan se dan cuenta que el sol se va enfriando, pero queda la imagen del conejo en la luna. ¿Ustedes han visto esta imagen del conejo? En las tardes, cuando empieza a surgir la luna, pues van a alcanzar a ver el conejo de cabeza hacia abajo, y a medida que va avanzando la tarde-noche, pues llega un momento en que está posicionado y que lo vamos a poder ver bien al conejo. Pero en estas cosmovisiones prehispánicas también yo les hablaba de los niños que tenían esta paladar hendido, esta situación, esta condición, que se queda la idea de que los conejos, como está frío y el mar que está en la luna, pues busca el calor para poder calentarse, y cuando hay eclipses hay la condición de poder acercarse a la Tierra y robar el calor donde lo encuentre, y hay una condición especial de las mujeres que tienen calor, que muestran calor, que es el embarazo. Entonces, en la cultura de muchos pueblos indígenas, pues se recomienda que las mujeres no se expongan a estos encuentros, en estas situaciones donde hay eclipse, porque el conejo puede bajar y dejarle una marca, que es el labio lepórido, ¿no? El lepóridos viene del griego, de los animales que tienen esta condición, como los conejitos, y bueno, en este caso, pues quedaría la marca en los niños si se exponen. Por eso las mujeres se deben proteger con un producto, una situación de calidad fría, que es frío, ya decía, lo que está del suelo hacia abajo, pero también el metal, y por eso se ponen un seguro de metal en la truza, o se ponen una cuchara para engañar y distraer al conejo, como un mecanismo de protección. Entonces, esto es una forma de acercarnos a la cosmovisión de los pueblos indígenas, de entender sus elementos, y yo les comparto que esto también me lo platicaba mi mamá. Entonces, mi mamá es de un pueblo indígena de la Huasteca del estado de Hidalgo, donde estas tradiciones y culturas se preservan, se comparten y forman parte del entendimiento social de la cotidianidad. Entonces, el sistema o la teoría de sistemas, perdón, es que me estaba replicando, ¿no? La salud, vamos a partir de estas propuestas, vamos a hablar del enfoque sistémico. Entendemos por sistema a un conjunto de elementos que se encuentran articulados como un mecanismo de reloj. Bueno, para la gente joven,
Estoy hablando, me refiero a estos relojes antiguos que tenían engranes chiquitos y grandes y resortes que uno les daba vuelta y estos interactuaban uno con otro. O vean también estos mecanismos de cambio de las bicicletas donde tienen diferentes estrellas traseras para poder aumentar o disminuir la velocidad. Entonces, son elementos que se encuentran articulados de forma integral, o sea que todos están viendo hacia una propuesta colectiva, ¿no? Y organizada y que genera entre esos elementos diferentes formas de interacción e interdependencia. Si vamos a hablar de un sistema, por ejemplo, lo podemos ver visualizados en una pecera donde hay peces, pues, donde tenemos un tanque, tenemos un sistema de bombeo de aire, arena, plantas, peces de tipo que le llaman coridoras, los que se comen la suciedad que está en el subsuelo o que están pegados comiendo la lama que se genera por la luz, y que además tiene estos tanques, estas peceras, pues peces equilibrados en cuanto al tamaño para que no sean devorados por los más grandes. Entonces, cuando todo está en equilibrio, la luz, los animales, el goteo, el burbujeo del agua, estamos hablando de un sistema, ¿no? Entonces, la definición aplica conjunto de elementos que se encuentran articulados de forma integral y organizada y que generan en sus elementos diferentes formas de interacción e interdependencia. Los sistemas fueron comprendidos a partir del estudio de la ecología, ecos, logos, el estudio de la casa. Entonces, nosotros como seres humanos, como seres sociales, pues empezamos a estudiar el entorno en el que vivimos y a partir de este entorno se establece el estudio de la ecología, ¿no? Ya no solamente en nuestra casa, sino también los espacios sociales, los espacios naturales y estas interacciones sinérgicas para poder convivir, desarrollarnos, vivir y que donde también participan pues plantas y animales. Desde donde se estudiaron las relaciones de equilibrio o desequilibrio de los organismos y su entorno. De esta forma, se utiliza este modelo para comparar una organización social como un sistema o como un subsistema. O sea, hay sistemas complejos que están determinados por ciertas características y condiciones, pero al interior de este macrosistema están otros subsistemas de menor peso, pero que cumplen una función específica para que el sistema macro funcione en su totalidad. Algo así como nuestro cuerpo humano, tenemos al interior nuestro sistema endocrino, que genera las hormonas que nos establecen ciertas condiciones, el sistema respiratorio, que es otro sistema dentro de nuestra homeostasis, el sistema respiratorio, el sistema circulatorio y pues las diferentes perspectivas para que en esta interacción se considere una persona sana. El sistema total es aquel representado por todos los componentes y las relaciones necesarias para la realización de un fin determinado. O sea, los sistemas buscan esta equifinalidad, todos los elementos que lo componen van a contribuir para acercarnos a una finalidad global, ¿no? Si se cumplen las condiciones para que los elementos que lo componen coexistan en equilibrio. Entonces, un sistema es funcional en la medida que tiene este equilibrio con otros de sus componentes. Vamos ahora a entender la salud como un sistema, o vamos a proponerla. Desde otras perspectivas, el sistema de salud puede definirse como una respuesta social organizada para los problemas de salud de una determinada población. La salud y el sistema de salud es una respuesta organizada por la sociedad. El sistema engloba la totalidad de acciones que la sociedad y el Estado desarrollan en salud. Por lo tanto, puede existir una respuesta social a los problemas de salud de la población que no involucre al Estado. En el extremo opuesto puede haber sistemas de salud que no involucren al mercado y sean íntegramente provistas desde el Estado. Entonces, vean cómo existen diferentes sistemas, pero están interactuando unas con otras. Lo que es responsabilidad estatal y las que son generadas por la sociedad aparte. Para los fines de este curso nos interesa identificar las utilidades de la teoría de sistemas y de diferentes medicinas como sistemas completos. Vamos a tratar de caracterizar
a esas llamadas medicinas alternativas, complementarias, paralelas, no convencionales, como sistemas completos. Y si no cumplen con esta característica, pues no sería un sistema de salud, sino sería una práctica terapéutica aislada que puede o no ser beneficiosa para la población. Cada uno, pues hablando de estos sistemas, con sus propias características, recursos y poblaciones que le construyen, definen, utilizan y reproducen de acuerdo a sus recursos, explicaciones y comprensiones. Entonces vamos a ver algunas características de los sistemas de salud. Además de este concepto, utilizaremos herramientas de los diversos sistemas para comprender otros sistemas de medicinas. Fíjense las características que estamos proponiendo que deben de tener un sistema de salud. Primera, equifinalidad. Dice, todos los elementos se encaminan hacia el mismo fin. O sea, todos estamos viendo, o todos los diferentes componentes de este sistema de atención a la salud. Hablemos de la medicina tradicional china, que utiliza acupuntura, que utiliza masaje, que utiliza técnicas de movimiento, de respiración. Todos estos elementos se combinan, se explican a partir de una cosmovisión y de una articulación y una práctica de los propios terapeutas para el mismo fin. 2. Variedad requerida. Dice, tiene capacidad de respuesta a las demandas del entorno. Entonces, un sistema de salud tiene esos elementos, no es una opción única y que si no funciona, pues hasta ahí me quedo, ¿no? El sistema como tal tiene opciones diferentes para poder abordar la problemática que se le presenta. 3. Parsimonía. La característica de seguir un determinado ritmo. O sea, parsimonía habla de un ritmo específico que se reproduce en el sistema que está siendo el que determina ciertos ciclos de renovación o de expansión y que es continuo. Y que no de repente está muy rápido o está lento, sino que siempre está con un ritmo determinado. 4. Sinergia. El total es más que la suma de las partes. Entonces estamos hablando de que los sistemas de salud, sus elementos que están ahí, interactúan unos con otros y que de esa manera todos juntos estamos estableciendo una propuesta de atención integral que es más eficaz que si hacemos una sola intervención aislada. Además de lo anterior, los sistemas son completos, son un conjunto completo de explicaciones y prácticas. Los sistemas son independientes de otros sistemas y los sistemas tienen permanencia, que es una racionalidad y prácticas con resultados que duran en el tiempo. Todos los sistemas se mantienen, se fortalecen, se adecúan, se modifican, siempre en función de esta interacción con el entorno. Respecto a la salud, los sistemas se pueden clasificar en sistemas convencionales, tradicionales y alternativos complementarios. Y quiero decir que estos alternativos complementarios también nos debemos a mencionarlos como integrativos. En algunas ocasiones el concepto de sistema y modelo se han utilizado y bueno, que pueden significar lo mismo. Nos estamos refiriendo a un modelo de atención a la salud de la medicina tradicional o al sistema de salud de la medicina tradicional china, la medicina tradicional unaní, la medicina tradicional de los Amchis, del Tíbet, las medicinas tradicionales amazónicas, las medicinas tradicionales pues, de las diferentes regiones de América Latina, de la región andina, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos ahora a hablar del modelo médico. Lo entendemos nosotros como una construcción teórica ideal que consta de un conjunto de elementos que pueden ser de un sistema o no pueden serlo a partir de rasgos estructurales específicos. Por ejemplo, todos los modelos organizados como un sistema parten de una cosmovisión y cada modelo cuenta con sus propios terapeutas, sus propios sistemas de diagnóstico, sus propios procedimientos terapéuticos, nosología, modelos de prevención, acorde con esta cosmovisión. Entonces, fíjense, un sistema, un modelo médico, tiene una
visión del mundo, entiende su quehacer, entiende su razón de ser a partir de esta cosmovisión, cómo se entiende la salud, la enfermedad y la muerte, y que se va consolidando, se va institucionalizando en la medida que la sociedad genera todos estos instrumentos como los colegios de médicos, de certificaciones, la normatividad, los aspectos legales. Entonces vamos estructurando, diseñando y construyendo, y esto ha sido en los últimos 100 años nuestro sistema de atención a la salud. Muy regulado, o con regulaciones sobre la enseñanza, sobre la investigación, sobre el servicio, y que en el centro de nuestro sistema tiene una explicación muy concreta de cómo funciona, por qué funciona. Tiene su cuerpo de terapeuta, nuestro sistema de salud, que son los médicos, las enfermeras, los psicólogos, los especialistas en oncología, los endocrinólogos. Tiene sus especificidades, sus niveles de desarrollo, los trabajadores sociales, una serie de profesionistas, y todos ellos comparten esta misma visión, esta cosmovisión, porque nos encontramos ante profesionales que trabajan para un sistema de salud institucionalizado. En la formación escolar de estas personas tuvieron herramientas, discusiones, temas, se introyectó a nivel personal una causalidad de las enfermedades. Cuando es una fractura, pues a través de un traumatismo, a través de algún problema físico de agresión, pero pueden ser otro tipo de causalidades en una enfermedad de carácter infeccioso o una enfermedad por desnutrición. Habrá algunas enfermedades de las cuales nuestro sistema y nuestro modelo de atención tengan una respuesta clara. Por más intervenciones que se le hacen, por más recomendaciones, por más aplicación de tratamiento, esta persona no se compone. Y entonces, pues ya, al verse limitado nuestro modelo de atención, pues a la gente le quedan dos opciones. O se cura por la historia natural de la enfermedad o por un proceso interno de fortalecimiento, o tiene a bien o a mal morir, ¿no? Porque ya no existen opciones. Y además esta persona comparte esos riesgos culturales, pues también pierde la esperanza, ¿no? Ya me dijo el médico, el doctor, la enfermera, pues que ya no hay mucho que hacer por mí, ¿no? Entonces, pues va arreglando sus cositas, y si le va bien, pues tiene bien morir. Este sistema, pues decíamos, tiene sus terapeutas, sus comprensión de la causalidad de las enfermedades, tiene modelos de prevención, tiene elementos con los cuales va a prevenir una enfermedad o atenderla, tiene su propia nosología, tiene sus procedimientos diagnósticos acorde a esta cosmovisión para poder decir esta enfermedad tiene estas características, se produce de tal manera, por estas carencias, ausencias, y tiene entonces al final, después de que se hace un diagnóstico, sus procedimientos terapéuticos, que incluyen muchas veces medicamentos, a veces incluyen masajes, a veces incluyen sobadas, que no es lo común de nuestro sistema de salud, porque generalmente la distancia con el cuerpo del paciente es pues una especie de norma, ¿no? Que no debe haber un acercamiento así. Entonces, pues ya nos estamos acercando a esta visión de cómo se entiende la salud de enfermedad, y en esta enorme diversidad pues vamos a entender y vamos a encontrar que existen muchas poblaciones que tienen forma de entender diferente, ¿no? Y a medida que la sociedad se hace más compleja, pues tenemos diferentes elementos. Vamos a definir sistema ideológico. Dice el texto, el curso, formalmente, es un conjunto ordenado de representaciones, ideas y creencias sobre particulares campos del universo, con los que cada pueblo establece formas específicas de acción, entre las que pueden distinguirse los sistemas ideológicos, de los que ya hablamos, los sistemas políticos, que también es un sistema como tal que podemos estudiar a los partidos políticos o a las condiciones políticas a partir de esta explicación de los sistemas, o los sistemas religiosos, cómo explicar la presencia de diferentes divinidades, no desde el punto de vista teológico o de la fe, sino a partir de las evidencias o a partir de un proceso histórico, cómo surgen las religiones. Morales, estéticos, o sea, esto quiere decir que estos elementos de la cultura son dinámicos, la religiosidad cambia, la moralidad cambia. Yo recuerdo mucho que cuando era niño,
Se hablaba que en cierta época de nuestro país y del mundo, hasta las patas de las mesas tenían que cubrir con los manteles largos, porque era una como invocación indecente, ¿no? Las mujeres no podían enseñar las piernas. Entonces, eso se lleva en Europa al grado de que pues tampoco las patas de los muebles podían mostrarse, ¿no? Entonces, todo eso cambia, la estética, lo que antiguamente era considerado bello, las mujeres, las pinturas de Rubens, que son con cierto sobrepeso, pues era un prototipo de belleza, o en la etapa de los griegos, de la escultura de Occidente, pues tenían una forma, un canon de belleza que se fue transformando y pues se modifica con el correr del tiempo y las interacciones culturales. En los últimos años, pues los modelos de belleza femenina y masculina, pues muy moldeados por los medios de comunicación, ¿no? Actualmente pues tienen una visión y son más aceptados y más promovidos, pues las mujeres de cuerpo esbelto, muy delgadas, igual que los hombres. Los sistemas filosóficos, la medicina, el género, el derecho, la producción agrícola y otros más. Entonces, todos los elementos de la cultura tienen una explicación sistemática como parte de un sistema, el sistema educativo, el sistema filosófico, podemos decirlo así. Hay un filósofo muy famoso, Julián Marías, que a los 21 años publica su enorme obra, Historia de la Filosofía, pues donde plantea también este análisis comparativo de las diferentes filosofías, ¿no? Las religiones, pues igual hay diferentes modos de entender cómo funcionan las religiones, cómo se escriben a partir de unos principios éticos y morales que establece la religión para poder actuar con su sociedad. Vamos a hablar ahora del sistema de salud. Entonces, el sistema de salud lo podemos entender como un conjunto articulado de representaciones, ideas y creencias con los que cada pueblo, en este caso de la medicina, interpreta la salud, la enfermedad, el dolor y la muerte del organismo humano. Esto determina sus formas de prevenir y curar la enfermedad, eliminar el dolor, restituir la salud y prolongar la vida. Entonces, nuestro sistema, pues, posee de manera articulada una forma de entender la salud y la enfermedad. Una explicación la tiene sobre la causa de las enfermedades a partir de un diagnóstico de ciertas características, llamada etiología. Tiene una clasificación de las enfermedades, nosología, procedimientos de diagnóstico, procedimientos para tratarlos, terapéutica y mecanismos para prevenirlos. La mayoría de estas medicinas o modelos médicos utilizan las plantas medicinales, pero cada una bajo principios y formas diferentes. Desde la medicina científica, pues hay mecanismos para la inclusión de la herbolaria bajo paradigmas y modelos científicos y clasificaciones y denominaciones también específicas, ¿no? Pero otras latitudes, en otros sistemas de salud, como la medicina tradicional, también se utilizan las plantas, dependiendo las características, ¿no? Si fue cortada con el sereno, si fue serenada, perdón, ante la noche, si es la raíz, si es el tallo, si son las hojas, en fin, a partir de un conocimiento que poseen los médicos tradicionales indígenas, y las parteras pues pueden utilizar plantas que tienen además naturaleza fría o caliente. Entonces eso va a ser muy interesante para poder comprender los modelos médicos y de los cuales a continuación vamos a presentar un cuadro comparativo de 5 de los conceptos más importantes en el ámbito de las diferentes medicinas. Fíjense esta propuesta, el concepto de salud. La medicina científica la define como el resultado del correcto funcionamiento del cuerpo humano. Aunque esta definición de la OMS toma en cuenta la mente y otros factores sociales, con frecuencia se observa que en la práctica no siempre se considera. Entonces, el concepto de salud es el correcto funcionamiento del cuerpo. Y pues bajo esta perspectiva, nosotros vamos a entender la salud así. Pero vean la medicina tradicional mesoamericana. O sea, cuando hablamos de medicina tradicional mesoamericana, nos estamos refiriendo a las medicinas que existían en nuestro país
de la mitad del país de México actualmente hasta Centroamérica. ¿Por qué? Porque las poblaciones indígenas que estaban ocupando estos territorios, estas regiones, comparten una cosmovisión muy similar. Comparten, dicen los antropólogos, su panteón, ¿no? Los dioses que más o menos tienen la misma vocación, a lo mejor cambia, dependiendo de la lengua indígena, el nombre. Por ejemplo, el dios de la lluvia entre los mayas, Chac, y muy diferente al dios mexica, que es el dios Tlaloc, ¿no? Tiene diferentes nombres, pero similares ocupaciones, por decirlo. Y lo mismo el dios del sol, el dios del viento, que sería Quetzalcóatl, que tendría su referente maya en Kukulcán. O sea, tiene similares condiciones y características, especificidades, aunque dependiendo de la lengua indígena va a cambiar. Para la medicina tradicional mesoamericana, la salud es un estado dinámico de equilibrio interno entre el cuerpo, la mente y el espíritu, y que esto depende del estado de armonía externa con los demás seres humanos, la naturaleza y el cosmos. Entonces vean cómo esta definición es muy integral, muy abarcativa de estos procesos sociales, que pues se va y se pierde a partir de estas interacciones con los grupos culturales de mayor fuerza y hegemonía entrado el siglo XVI. Para la medicina tradicional china, la salud es el resultado del equilibrio energético entre el cuerpo, en el que las energías tienen dos componentes, el yin y el yang. Entonces vean cómo para la medicina china, medicina tradicional china, existen estos modelos de energía que están hasta representados en estos dibujos, que parecen como dos globos que se interaccionan y se complementan y que están en perenne movimiento. Entonces, ese es otro de los conceptos de la salud. El resultado del equilibrio energético del cuerpo, en el que las energías tienen dos componentes, yin y yang. Para la medicina de la India, de este país de la India, la medicina Ayurveda, la salud es el resultado del flujo equilibrado del prana, derivado de la limpieza de los órganos internos, producto de una alimentación sana y de una adecuada actitud mental. Entonces vean cómo aquí hay una diferencia muy grande respecto a las otras medicinas, y aquí elementos como el prana, la limpieza de órganos internos, la alimentación sana, que quiere decir alimentación vegetariana, están prohibidos para estas culturas que comer la vaca, por ejemplo, que es sagrada, algunos animales, y pues habla también de que la salud mental es un elemento importante en esta medicina. El concepto de enfermedad. Vamos a ver una diferencia. Para la medicina alopática, la enfermedad es la alteración del organismo, producto de elementos físicos y biológicos. Ya mencionaba yo, microbios, traumatismos, desórdenes internos, es cuando estamos enfermos. Para la medicina tradicional mesoamericana, la enfermedad es la ruptura del equilibrio frío y calor, derivado del comportamiento individual y de las relaciones sociales, ambientales y espirituales. Entonces, por ejemplo, una persona que está con estos desequilibrios está enferma, no por otras sintomatologías o otras condiciones, simplemente estas poblaciones detectan que esta persona está teniendo ese desequilibrio y a partir de ahí hacen intervenciones de carácter comunitario. En la medicina tradicional china, la enfermedad es la ruptura del equilibrio energético del cuerpo debido a desajustes energéticos y de origen interno y externo. El descuido corporal, para el caso de la medicina ayurveda, el consumir alimentos con toxinas y el estrés alteran el correcto flujo del prana, produciendo enfermedad. Entonces, vean, son diferentes conceptos de la salud, de la enfermedad, de estas otras medicinas. Causalidad de las enfermedades. En el caso de la medicina alopática, aunque se contemplan factores sociales y ambientales, la salud y la enfermedad se manejan en la práctica como fenómenos individuales. Para la medicina tradicional mesoamericana, existe una relación interna de cada ser humano con todo lo que les rodea, personas, animales, objetos, plantas, cosmos, todo le puede afectar. Su actuar también puede afectar a los demás. Entonces, pues aquí hay una situación más comprometedora,
más de compromiso, de acercamiento, para poder establecer un diagnóstico con el usuario. Para la medicina tradicional china, todo el cosmos funciona en base a los principios de la energía yin y yang. Cualquier desequilibrio del ambiente afecta en consecuencias a cada ser humano. Para la medicina ayurveda, aunque se reconoce la importancia del ambiente, la salud y la enfermedad se identifican sobre todo como fenómenos de responsabilidad individual. El concepto de atención médica. Se atiende la enfermedad de manera individual, en el caso de la medicina alopática, la persona o el enfermo o el cliente, me atrevería a decir que eran las concepciones culturales de algunos periodos que se veía a la prestación de atención médica en esta relación, aquí vamos a decirlo como usuario, se entiende la enfermedad de manera individual. Para la medicina mesoamericana se atiende a la persona dentro de su contexto colectivo, familiar y ambiental, y comunitario, añadiría yo. A veces se atiende a todo el grupo social. Sí, fíjense que no es necesariamente que se enferma una persona, se reconoce que esta persona estuvo en contacto con varias más, y la estrategia, aún sin conocer, sin establecer el concepto de microbio, pues se atreven a entender y dar una propuesta. En la medicina tradicional china se atiende a la persona dentro de su contexto ambiental y emotivo. O sea, es bien importante en el diagnóstico de la medicina china cómo se siente la persona, cómo es su día, cómo ha sido pues, el estar trabajando, el estar con ciertas condiciones para poder diagnosticar. La medicina ayurveda se atiende a la persona tomando en cuenta su constitución particular, vata, pitta, kapha, pretendiendo la limpieza del cuerpo con sus dietas vegetales depurativas y el manejo del estrés con técnicas de meditación y relajamiento. Uso de las plantas medicinales. Para la medicina alopática se utilizan las plantas por sus propiedades químicas y como materia prima para elaborar medicamentos y medicamentos herbolarios. Está muy regulada, tecnificada y comercializada. Entonces vean cómo va a ser muy difícil que las plantas medicinales puedan competir en el mercado, pues donde aquí el que manda es el poder del dinero, y ante una investigación tan fuertemente apoyada, pues se ve complicado poder sustentar el uso de plantas por la investigación que requiere, ¿no? Y que a veces es muy complicada. Sin embargo, están en su derecho de practicar estas medicinas y pues el Estado de apoyarlas. Entonces, para la medicina tradicional mesoamericana, el uso de plantas medicinales se utilizan por sus propiedades frías y calientes, en la medicina maya por su capacidad de movilizar el viento interno. Ese concepto es muy de allá, el viento interno, que por ejemplo una persona pasa cerca de una coladera y le dan aire, una especie de aire, y se puede enfermar. Entonces, a partir de estas patologías, estas nosologías de clasificación, pues también vamos a tratar de entender que existen otras medicinas. Para la medicina tradicional china se utilizan las plantas por sus propiedades energéticas, yin y yang, y por las propiedades de los 5 sabores: picante, amargo, dulce, agrio y salado. Creo que esta propuesta pues es más completa porque utiliza otros elementos y pues para este fin que estamos manejando no solo es una intervención de un concepto, sino por ejemplo aquí de los sabores pues ya sería o invita a conocer más de fondo esta propuesta. La medicina ayurveda se utilizan las plantas medicinales sobre todo por sus propiedades depurativas y reconstitutivas. Entonces vean pues que las medicinas, dependiendo del planeta, la región donde estemos practicando la atención a la salud, es diversa, es muy compleja. El uso, por ejemplo, en la fotografía de la izquierda, en la parte superior, le están poniendo a una paciente ventosas que tienen un efecto especial. En el caso de los niños en la acupuntura humana no se les aplica agujas porque están chiquitos y se les da ciertas técnicas de masaje en ciertas regiones. En la foto superior del lado derecho pues está una mujer maya dando un masaje o técnicas de masaje a una mujer pues que está pariendo o recién parida y que pues está de esa manera estableciendo su bienestar, su salud.
Entonces, hay diferentes recursos, diferentes formas de abordarlo, y pues los diferentes recursos con los que estamos trabajando vamos a tratar de darles ejemplo de su utilización. Al hablar de herbolaria, yo quiero compartir que en nuestro país, junto con los Estados Unidos y junto con Brasil, son de los pocos países del ámbito internacional que cuentan con una sustentación herbolaria tradicional. Nosotros tenemos nuestro documento, se llama, se me olvida, en un momento regreso al concepto, a la idea, ¿no? Pero vamos a dar lectura a lo que está ahí. Se llama el cuadro básico de remedios herbolarios, ¿no? O más bien, farmacopea herbolaria. Ya llegué a la idea original. Entonces, vamos a hablar de que México, Brasil, Estados Unidos tienen su propia farmacopea herbolaria. Los demás países no cuentan con esta farmacopea, y en esta farmacopea está plasmada la existencia de plantas medicinales, su clasificación, su utilización, para qué enfermedades. Esto deviene también de un libro muy antiguo que en México se le denominó el Códice de la Cruz Bayano, porque en el momento del contacto de las poblaciones antiguas mexicanas con la población europea, se dieron cuenta que aquí había un arsenal tremendo de plantas medicinales y gente que conocía sobre el uso de estas plantas. Entonces, Francisco de la Cruz y Juan Badiano hicieron esta investigación sobre plantas auspiciadas en el colegio de Tlatelolco por frailes franciscanos, y establecen una clasificación de plantas medicinales y anotaciones en latín, de las cuales pues se especifica si se utilizaba la raíz, si se utilizaba el tallo, la hoja de las plantas, para poder tener un efecto sobre enfermedades que incluso hoy en día ya no se sabe que existían. Estas anotaciones están en el Códice Badiano y pues podemos acercarnos a ella, pero es ante una enfermedad mencionada ahí y la utilización de ciertas partes de las plantas, pues no podríamos hacer una intervención, porque ya estas enfermedades ya no están en la clasificación del conocimiento de la sociedad actual. Entonces, dice esta parte del documento: en el manejo de las plantas que se realiza en la medicina tradicional, es diferente este manejo al que se lleva a cabo en otros sistemas médicos, incluyendo el sistema convencional occidental. De hecho, cada sistema utiliza plantas medicinales desde una visión y cosmovisión distintas, producto de su contexto cultural. Como ven, las plantas han sido utilizadas en la medicina griega, hipocrática, en la medicina china, en la homeopatía, en la terapia de microdosis, la terapia floral de Bach, la aromaterapia, el naturismo de Deng Xiaoyu, las medicinas tradicionales europeas, las medicinas tradicionales africanas, en las tradiciones o las medicinas tradicionales americanas. Lo interesante es que cada una de ellas es utilizada bajo una filosofía y una cosmovisión diferente. Entonces, podemos estar compartiendo algún insumo, pero pues a partir de que lo que cada sociedad cultural establece, pues van a tener ciertas propiedades, que a veces coinciden o a veces no coinciden. Ejemplos de plantas frías y calientes. Es muy rico estos ejemplos, ¿no? Ahí les va. En muchas de las comunidades indígenas del país, las plantas medicinales se utilizan por sus propiedades frías o calientes y por su capacidad de movilizar el viento interno. Es el aire que está circulando y que tiene una explicación y una participación en nuestro equilibrio como personas, ¿no? Tomando en cuenta el temperamento natural frío-caliente del enfermo y la naturaleza frío-caliente del enfermo. Ejemplo de plantas calientes, pues lógicamente el chile, la ruda, el romero, el estafiate, la árnica, el epazote, la hierbabuena y el eucalipto. Son plantas calientes y que atienden enfermedades de naturaleza fría. Al revés, ejemplos de plantas frías: la calabaza, el camote, siempre viva, el ocote y la haba.
Entonces, sí, ¿se acuerdan que decíamos que lo que está del suelo hacia abajo es frío, lo que está de arriba hacia arriba es caliente? Entonces, así es como se establece para este ejercicio las diferentes aplicaciones de estos conceptos. Vamos a entrar a una definición interesante para lo que es el futuro de la medicina, las medicinas complementarias, alternativas, paralelas o integrativas. Por medicinas complementarias, también llamadas alternativas, no convencionales o paralelas, se considera aquellos sistemas de atención a la salud que no están integrados a nuestro propio sistema sanitario o que se fundamentan en una cosmovisión diferente a la del modelo médico alopático y que no forman parte de nuestras medicinas tradicionales. Entonces, fíjense, tenemos una medicina científica alopática, formal, oficial, institucional. Recientemente tenemos una medicina tradicional indígena que mencioné, está desde el año 2006 integrada a nuestro Sistema Nacional de Salud. Por ahí está la acupuntura, que es legal en nuestro país, fue incorporada a través de un decreto por el presidente Porfirio Díaz, y está la homeopatía, la acupuntura y la quiropraxia como en el marco legal, y la caso de la acupuntura y la homeopatía bajo una reglamentación de una norma oficial mexicana, que es la norma oficial mexicana, que, bueno, ahorita recuerdo la clasificación, pero que habla sobre la acupuntura y métodos relacionados. Entonces, estas son las medicinas complementarias, y quiero acotar que para el caso de la homeopatía, los médicos o terapeutas, los profesionales de la terapéutica homeopática, que son médicos formados principalmente en 3 escuelas en nuestro país, el Instituto Politécnico Nacional, la Escuela Libre de Homeopatía, y ahí se me olvida un tercero, pero ahorita se los comento. Pues ellos no se consideran medicina complementaria, ellos son médicos, y hay muy respetuosa esta perspectiva. Quiero aclarar que de repente nosotros lo que queremos es, a partir de esta cosmovisión, pues no las integramos como la medicina hegemónica, porque la terapéutica homeopática es diferente, la comprensión, a la medicina alopática. Entonces, homeopático es medicina científica, es alopático, que significa yo curo. Si te enfermas, tienes una inflamación, te doy un antiinflamatorio. Si tienes una infección, pues un antiinfeccioso. Si tienes, es el anti contrario. En el caso de la homeopatía hay un principio denominado similater curator, que lo similar cura a lo similar. Entonces, pues a partir de este principio, una enfermedad se cura a partir de la utilización de un elemento similar a lo que está provocando la enfermedad. Entonces, pues vamos a hacer este acercamiento y esta clarificación en respeto a la terapéutica homeopática y a los profesionales de esta medicina. No es una medicina complementaria, nada más bajo este ejercicio de explicación, pues las separamos, ¿no? Es una medicina que está regulada, todo un marco legal que le soporta, que está integrada en su sistema de salud de manera formal. Las medicinas complementarias. En el mundo existen cientos de medicinas complementarias, alternativas y pues paralelas, diferentes. La Organización Mundial de la Salud recomienda a los países emitir las regulaciones correspondientes para incorporar a los sistemas de salud de estas medicinas. Fíjense que este año en Gandhinagar, en la India, se realizó el primer Congreso de la Organización Mundial de la Salud sobre medicina tradicional y complementaria, y en esta propuesta se hace una recomendaciones muy amplias para la visión hacia estos sistemas de salud integrales, donde se incorporan las medicinas complementarias y las medicinas tradicionales indígenas, bajo un abordaje, como es el papel de la Organización Mundial de la Salud, de seguridad y con perspectiva científica. Entonces,
Independientemente que unos otros abordajes de las medicinas tradicionales científicas no ponen por encima al método científico, pues es un avance para la visión integral de la salud, este reconocimiento de la existencia de otras prácticas terapéuticas. En el caso de China, por ejemplo, a diferencia de los países de Occidente, pues la medicina formal, oficial, institucional, es la medicina tradicional china. Y las medicinas científicas que se desarrollan en Occidente, pues para ellos sería su medicina complementaria. Entonces, medicina complementaria es esas otras medicinas que no forman parte del sistema sanitario y que no son medicinas tradicionales. Por ejemplo, en México, la medicina alopática es la medicina oficial, la medicina científica, y existe la medicina tradicional indígena que está reconocida en el marco constitucional y en nuestra Ley General de Salud. Las medicinas complementarias son medicinas que pueden ser medicinas tradicionales, pero que son de otros países. La medicina china en México es medicina complementaria. Cambiémonos de país, estoy en China, ahí nuestra medicina formal era la medicina tradicional china, el uso de acupuntura, el uso de técnicas de movimiento, del qigong, mecanismos de quiropraxia, ¿no? La utilización de agujas, de vectores, ese es su sistema de salud. Y la medicina científica, la utilización de medicamentos de prescripción, pues sería una medicina complementaria. Y si hubiera médicos que practicaran la medicina tradicional mexicana en China, para ellos sería medicina complementaria. Ojalá se quede claro. Pues con este ejercicio, con esta plática, que más que nada pretende ser un acercamiento a estas medicinas, a esta visión amplia de la salud, que está en proceso de construcción a nivel pues global, diría yo, queremos aportar este elemento del respeto a la diversidad, no imponiendo, no estableciendo como un solo camino para el entendimiento de las enfermedades, para el entendimiento del mismo concepto de enfermedad, que para muchas comunidades es un desequilibrio, es un desajuste, porque el ser humano, al formar parte de un sistema, pues comparte lo que le afecta al sistema, ¿no? No puede haber una persona sana en un sistema enfermo. Por eso es la importancia de que esta visualización, en el caso de nuestro país, pues también llama a que construyamos sociedades sanas, construyamos mecanismos comunitarios y colectivos para que nuestra salud no sea de la puerta de la casa hacia adentro, sino que sea este entorno en el que yo me desenvuelvo y en el que cotidianamente comparto con mi familia, con mis conocidos, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo. Si tenemos un ambiente sano, podemos establecer este concepto de salud como decía por ahí una profesional de una de las universidades de la Ciudad de México, de la UACM, la salud es el ejercicio gozoso de la vida. Entonces, bajo este concepto, que me gustó mucho en lo personal, yo quisiera que podamos establecer esta perspectiva de la interculturalidad, este reconocimiento de que existen estas otras medicinas, que hay gente y profesionales de la salud que lo están practicando, que lo viven, que la respetan, y que nuestro sistema de salud oficial tendrá que ir incorporando, porque ya tiene la ventaja, pues, que ya tiene ganado este reconocimiento, esta implementación en nuestro sistema, y que tiene que fortalecer estas carencias que en los últimos años, pues, fueron motivo de denuncia, ¿no? El maltrato, la discriminación, el que no hubiera medicamentos, el que a veces la gente hace largas colas, instalaciones abandonadas. Ese fue el diagnóstico con que el gobierno actual pues tomó el sistema de salud en una reconfiguración del sistema de salud para el bienestar, un nuevo modelo de atención que pues estaremos muy atentos y contribuyendo para que se fortalezca con esta inclusión de las medicinas tradicionales indígenas, que exista una interrelación respetuosa de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas a sus prácticas curativas, no solo el uso de la herbolaria, sino la parte de los rituales, sino la parte de esta visión humana de la salud y de este respeto al entorno, a la naturaleza. Y, por otro lado, también la inclusión paulatina
de las medicinas complementarias, alternativas, paralelas, no convencionales o integrativas en nuestro sistema de salud. Ojalá, y esta es nuestra visión que queremos compartirles, que estamos pues trabajando, contribuyendo para generar las bases de un sistema de salud integral, complementario, que dé bienestar e intercultural. Pues buenas tardes, noches, días, mañanas, y les agradezco su atención. Pues si tuviéramos algunos comentarios, se podrán comunicar y estaremos atentos para poder resolver las dudas. Muchas gracias.